compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya. Ok. Entonces, ya dejen cerrar esta cosa. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que comenta Sergio, y es cierto, de que muchas veces, por ejemplo, tú planeas tu entrega a las 12 del día y que por las razones que tú quieras no puedes hacerlo, ¿no? O como por ejemplo ayer, que a mí se me olvidó compartir pantalla, entonces, pues son cosas que son normales, o sea, los errores suelen pasar, o sea, eso es normal. Pero pero precisamente lo que es interesante para todos es cómo le hacemos para que esos errores no nos impacten tanto, ¿no? O sea, igual les digo, vamos a una exposición, llegamos, era en Guadalajara. Digo, no, pues llegamos a las 12, la vemos, bien padre. Y llegamos a esa hora y nos dicen, no, pues ya no hay boletos para las 12, se acabaron hace mucho, hay boletos para las 8 de la noche. Pues ni modo, o sea, lo cambias. Entonces, algo que deben de desarrollar durante estos 4 años, y bueno, en realidad lo desarrollas durante toda tu vida, son los conceptos de ser prácticos. O sea, como me decían ahorita que si tenía que llevar portada o no tenía que llevar portada. Bueno, cuando revisaba las tareas antes, pues sí necesitaba cuando me la mandaban directamente por correo, sí necesitaba que me mandaban portada porque bajaba todos los archivos y luego ya no sabía de quién era cada cosa. Pero pues actualmente no, directamente revisas el Teams uno por uno y pues ahí sabes de quién es cada cosa. Entonces ya no es ya no es necesario. Entonces, veamos el sentido práctico de las cosas, ¿sí? De hecho es lo mismo, o sea, esto es lo bueno y esto es lo malo del concepto este, de virtualidad. Ayer, no les digo de qué grupo ni de qué materia, pero me manda uno de sus compañeros me manda un mensaje, me dice que también ya resultó infectado. Entonces, pues ese es el detalle, ¿no? O sea, de que son cosas que no planeas, son cosas que ocurren. Y pues ahorita hay que aprovechar el contexto, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que podamos en el medio digital y posiblemente para enero, si es que lo mandan a hacer las autoridades, pues ya regresamos a presenciales. De hecho, como les decía, no sé, en el caso del grupo de las 8 de la mañana, pues yo ya lo tuve en presencial y sería interesante que pudieran comparar y que dijeran, a ver, yo creo que al final del curso sí me gustaría una evaluación personal de la mayoría de que me dijeran, bueno, ¿cómo fue mejor? ¿Fue mejor presencial? ¿Fue mejor virtual? ¿Y qué ventajas tuvo de una y qué desventajas de cada una de las dos, ¿no? Ok, entonces empezamos la unidad número 2. Y hay dos cosas que creo que, bueno, lo más importante de cada unidad. Las dos cosas es, bueno, tienen que aprender lo que nos marca el programa, que eso es importante. Y porque como les dije al principio, son herramientas matemáticas que te van a servir como ingeniero. Pero la segunda parte de cada unidad, y bueno, es lo que su servidor intenta hacer, es de que también aprendan las heurísticas, la estrategia que va detrás de eso. Porque alguien me puede decir, y es muy común, aunque sean ingenieros mecatrónicos, eléctricos, sistemas, mira, algunos de ustedes van a tarde o temprano, van muchos van a carreras administrativas, o sea, aunque seas ingeniero y digas, ay, pues soy muy bueno en las máquinas y eso, pues al final terminas encargado de un almacén, o te encargan, o igual eres bueno para ser un líder, entonces muchas veces, y me consta, yo tuve un jefe de departamento en una fábrica que yo trabajé y él ya no programaba. O sea, él no era muy bueno para programar, pero era muy bueno para administrar y para llevar un departamento, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante es que entendamos que lo que tratemos de aprender en cada unidad, no nada más se trata de lo que viene
en el programa, sino que entendamos y les digo, de mi parte es lo que más me importa, que entendamos la heurística, es decir, la estrategia que va detrás de todo esto, porque al final de cuentas, eso sí es lo que van a usar. O sea, pongamos el caso. Su servidor, normalmente trabajé para informática, es decir, aunque soy ingeniero en sistemas, pues la mayor parte del mercado está en informática. Entonces, pues era hacer sistemas. Entonces, pues muchos de ellos no era de que, ay, pues haz un sistema para cálculos numéricos y eso. No, porque la gente decía, no, pues es que necesito que me hagas ¿cómo se llama? Un sistema escolar que me siguieron toda la vida. O sea, participé como en unos 6 sistemas de control escolar, así que pues, eso fue mi mayor experiencia. Pero pero yo creo que las heurísticas, lo que me enseñaron en matemáticas, o sea, la manera de pensar, fue lo que me ayudó mucho a resolver problemas. Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos importante, que tenemos que pensar en esto. Esta segunda unidad se trata sobre encontrar una raíz. Recordemos de nuestras clases en preparatoria, de que tenemos una función cualquiera, y que en un momento dado esa función toca el eje de las X. Cuando toca el eje de las X, sabemos que la función, el valor de la función es 0. ¿Para qué sirve eso? Pues es muchas veces cuando decimos resolvemos una ecuación, ¿no? O sea, decimos una cuadrática, pues tiene 2 soluciones. Una grado 5, pues tiene 5 soluciones. Quizás no todas reales, pero sí tiene 5 soluciones. ¿Y esas soluciones a qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, aquí en la gráfica, y es algo que ayer me faltó de compartir pantalla, en la gráfica ustedes pueden ver que, que cuando llegan a ese punto 0, imaginemos que la función representa un inventario donde la parte positiva, la parte de arriba, es cuando tenemos cosas de más en el inventario, es decir, tenemos refacciones, tenemos materiales de más. La parte de abajo sería cuando tenemos elementos de menos, ¿sí? Y la parte cero significa cuando no tenemos ni de más ni de menos. Un ejemplo clásico de que el concepto de inventario cero, o sea, de que vas teniendo las cosas inmediatamente cuando te las piden, tratas de almacenar lo menos posible. Es Amazon. Amazon y otros como Mercado Libre y demás es de que ellos no almacenan, o sea, prácticamente es compras en ese momento, solicitan lo que necesitan e inmediatamente se lo entregan al proveedor. De hecho, a mí me tocó también participar en un proyecto que estaban en una compañía aquí, y ellos lo que querían era de que ellos compraban grandes cantidades de tiempo aire para celular y luego lo revendían. Entonces lo que ellos querían era de que entre más rápido que lo compraras, inmediatamente lo vendías. Porque si tenías demasiado el tiempo aire, bueno, lo que llevan ingeniería económica, eso significa que si lo tienes de más, este, lo pierdes dinero porque es dinero que no ocupas inmediatamente. Y si lo tienes de menos, o sea, te piden tiempo aire y no lo tienes, pues también es pérdida de clientes. Entonces, pues una posibilidad es eso, los inventarios. Otro, por ejemplo, en física, es cuando las fuerzas, ¿no? Nosotros sabemos que cuando vas avanzando, pues es una fuerza positiva, cuando te vas deteniendo es una fuerza negativa, y cuando estás en reposo, cuando no avanzas ni te regresas ni avanzas, entonces llegas a un punto cero, una suma de que todos los elementos se vuelven cero en estática, cuando llevaron física. Entonces, en muchos casos, pues todo eso se convierte en una función. Y bueno, puede tener las aplicaciones que sean, ¿no? De hecho, pues prácticamente parte de lo que es el final de la unidad, tienen que investigar en su área, ya sea mecatrónica, sistemas o demás, en qué se puede aplicar.
En el caso de sistemas en concreto, que es el que es un poquito diverso, como nosotros no somos digo nosotros porque yo también soy ingeniero en sistemas, como somos una unidad de soporte, de apoyo, pues muchas veces no tenemos aplicaciones directamente, o sea, nosotros programamos para los ingenieros del área que sean. Entonces, la aplicación que vayan a definir al final de la unidad puede ser lo que sea. O sea, no tiene que ser algo porque propiamente para sistemas no es muy común. O sea, puede ser que sí haya en las ciencias computacionales más duras, le llamo yo. Sí, en un problema de matemáticas puro y que utilicen este tipo de métodos para resolver ese problema, pero es muy raro, ¿eh? Ahora, ¿en qué consisten este tipo de métodos? Vamos a ver 5 métodos en total. Y consisten más o menos en dos grandes estrategias. La primera estrategia consiste le llaman métodos abiertos. A ver, pero antes de cualquier cosa, todos estos métodos, los 5 métodos que vamos a ver, entran en el tipo de estrategias que se le llaman iterativas. ¿Y a qué nos referimos con algo iterativo? Ah, ok. Un proceso iterativo es un proceso que se repite, pero que tiene los siguientes elementos. Primero, un valor inicial. ¿Sí? Todo proceso iterativo, y no nada más lo que vamos a ver como raíces, sino también lo pueden aplicar en su vida diaria. Tienes que tener un valor inicial. Segundo, tienes que tener un proceso que te acerque a la solución. Tercero, tienes que tener una condición de parada, es decir, de que esas veces que repites, ¿cuándo vas a detenerte? Y podríamos decir como última parte, tienes que evaluar la solución que tú obtienes. Estas soluciones pueden ser de 3 tipos. La ideal, tienes un error de 0. Es completamente exacta tu solución. Es decir, lo que debes de, ese es, o sea, alcanzaste el punto exacto donde realmente la función se hace 0. La segunda es lo deseable. Ok, no alcanzaste el 0 que tú querías, pero tiene un error de una décima, una centésima, y es aceptable. Digo, más bien, deseable. ¿Sí? Y por último, la aceptable, pues, tiene un error más grande, pero pues todavía te funciona. O sea, digamos que no es. Yo le digo que es como los zapatos, ¿no? Que muchas veces el zapato pues te queda un poquito grande o un poquito justo, pero no te afecta, o sea, todavía sigue siendo bueno, ¿no? Claro, no es la comodidad del mundo de unos zapatos que te queden a la medida, pero, ok, entonces regresando. Por ejemplo, ¿a qué llamamos los valores iniciales? Voy a ponerles un ejemplo de un proceso iterativo con el que están familiarizados, que es la escuela. La escuela tenemos un valor inicial, que es su examen de admisión. Se supone que, excepto la primaria, pero la secundaria, la preparatoria, la profesional, la maestría y el doctorado tienen un proceso de admisión. Ese es el valor inicial. Es importante porque si el valor inicial está demasiado lejos, imaginemos que yo quiero estudiar ingeniería y híjole, no sé ni siquiera álgebra, ni tengo conceptos matemáticos básicos, así de cómo simplificar polinomios, el concepto de dominio contra dominio, todo ese tipo de cosas. Entonces me va a costar mucho más encontrar una solución. E igual, si mi licenciatura no la hago bien y no aprendo conceptos teóricos y prácticos, cuando quiera irme a una maestría, sobre todo si son maestrías en ciencias, que son las que pagan, hay 2 tipos de maestría, una en la que tú pagas, que te sale muy caro, y otras en la que te pagan a ti. Entonces, las maestrías en las que te pagan a ti
sí tienes que llevar un muy buen valor inicial o tener la capacidad, como me pasó a mí, yo no llevaba muy buenos valores iniciales, pero sí, sí tenía la actitud de aprender y me costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, pero sí pude superar mi valor inicial no muy bueno. Luego, vamos a tener un proceso. Bueno, ese valor inicial, aclarando, es lo que va a diferenciar a los dos tipos de métodos. Si el valor inicial es uno solo, se le llaman métodos abiertos. Pongamos un caso. Imaginemos que tengo un alumno y digo, a ver, por la edad en la que están ustedes, yo asumo que tienen, a ver, si normalmente están entrando en promedio a los 18 y llevan alrededor de 2 años aquí, están cerca de los 20 años. Yo podría decir que su edad es 20 años. Ese es mi valor inicial. No significa que tenga 20 años ese alumno o alumna. Significa nada más que ese es mi primer acercamiento hacia encontrar la solución. Es como vemos aquí en la figura. Por ejemplo, el puntito amarillo, el A1, ese es mi valor inicial. Digo, mi raíz anda cerca de por aquí. ¿Sí? Entonces es importante porque es como, por ejemplo, que diga, voy en carro y necesito llegar a la tecnología. Pues lo más recomendable es de que llegues a la Alameda, ¿no? Y ahí dejes el carro y ya te vayas caminando. Ese es tu valor inicial. Dejarlo más cerca, bueno, o igual uno de los estacionamientos que quedan ahí por Catedral, que nada más que recuerdo que hay uno. Eso se, obviamente, entre más cerca, pues obviamente vas a caminar menos. Y lo mismo sucede aquí. Si en lugar de haber escogido el A1, hubiéramos escogido el A3, pues obviamente me voy a tardar menos en encontrar mi solución, el punto rojo. Sí, pero depende entonces de nuevo, métodos abiertos necesitan un solo valor inicial. Ventajas, tienes un solo valor inicial, no te preocupas más. Desventajas, pueden tender a ser inestables, es decir, puede llegar a encontrar la solución que buscas o puede llegar a soluciones, a diverger, es decir, a alejarse de la solución. Por esa razón están los otros métodos que se le llaman métodos cerrados. Los métodos cerrados son aquellos que usan dos valores iniciales. De nuevo, regresando al ejemplo de la edad. En el ejemplo de la edad digo, a ver, pero ¿qué tal si los muchachos entraron de 17 o entraron de 18? Entonces se me puede escapar la edad. En lugar de decir que mi valor inicial es 20 años, mejor digo que mi valor inicial, la mayor parte de los estudiantes, digo, la edad de Juanita está entre 19 y 21, para no errarle. ¿Sí? Entonces, estableces un rango y dices, la raíz, el valor que tú buscas está entre 19 y 21. La edad de Juanita está ahí. Entonces, o de Lupita o de quien María. Entonces, dentro de, por ejemplo, aquí, podemos haber dicho que la solución estaba en medio de A1 y B1. Entonces, a partir de eso, se establecen diferentes estrategias para encontrar cuáles son los valores más convenientes de ese A1 y ese B1. ¿Sí? O sea, exámenes de admisión. O sea, imaginemos que yo pongo un examen de admisión para ingeniería y les pregunto, imaginemos algo que no se hace, ¿no? Pero que debería de hacerse. Que les preguntara, no, pues, ¿qué tan buenos son para cantar? Obviamente no tiene nada que ver. Pues lo mismo sucede aquí. Si tú pones un valor que está demasiado lejos o que estableces dos valores, pero el valor, la raíz está fuera de ese rango, que le dijeron, no, pues los alumnos, la edad está entre este 40 y 50 años, o ni en maestría, bueno, ni en doctorado. No, los alumnos de doctorado, la mayoría que yo conozco, bueno, no, ese sí es muy variado.
La mayor parte de los alumnos de doctorado que conozco están a finales de los 20 y hasta los 50. Sí, muchas gentes empiezan, no, hasta los 50 y tantos, todavía empiezan a estudiar el doctorado. Entonces, tenemos dos grupos, los abiertos. Una son un solo valor inicial. Los cerrados establecen un rango de valores y dicen, la solución está entre esto y esto, ¿sí? Lo cual, si se fijan, pues es muchas veces como nosotros calculamos algo, ¿no? Sobre todo en este caso edades, ¿no? Decimos, pues él tiene como se le notan tantos. Y tipo como, bueno, una máscara, o sea, se ve chica, ¿no? Porque está chaparrita, delgadita y pues así. Pero obviamente, ya que dices, pues ya que le preguntas o ves su Facebook, pues ya das cuenta que no tiene esa edad, ¿no? O sea, se ve más grande. Pero, digo, más bien está más grande de lo que se ve. Pero, nosotros entonces lo que andamos buscando es un método que nos permite encontrar ese punto rojo, ¿sí? Es la raíz. Y es lo mismo que vamos a buscar en muchas cosas, ¿sí? Muchas veces los métodos iterativos les hago la semejanza. Bueno, les decía, la escuela es un proceso iterativo. ¿Por qué razón? Porque primero, tienen un valor inicial. Segundo, tienen un proceso que los acerca a la solución. ¿Cuál es el proceso? Pues llevar materias. Cursar materias y aprender en cada una de ellas. Eso significa que cada semestre se van acercando más hacia ser ingenieros. Pongamos, ¿qué es lo que sucede? Que si cada semestre no vas percibiendo que vas mejorando en tus habilidades, entonces tienes un problema. Porque obviamente cuando terminen la carrera, que son a los 9 semestres, ya debería, esa es la condición de parada. Bueno, 12 semestres para las carreras más difíciles como mecánica, electrónica. O sea, en los 12 semestres ya deberías o sea, ¿por qué se le llama repetitivo? Pues porque cada semestre pues es una repetición en realidad. O sea, cada semestre es lo mismo. Llegas a las materias, conoces a tus maestros, ves cómo evalúan, haces los trabajos y así es todo el semestre. Vas repitiendo, repitiendo. Termina el semestre y si se fijan, en esencia, cada semestre es igual. Claro, a veces las materias son más complicadas, a veces menos. Sobre todo al final de la carrera ya son más aceptables, ya pasaste las partes más difíciles, pero aún así es un proceso repetitivo. O sea, en cada uno de ellos la idea es de que vas mejorando. Iterativo significa eso, repetir, pero con cambios. Y les hacía la broma antes de que es como llegas a un baile y quieres bailar con la bonita o con el guapo, no sé. Y ¿qué es lo que haces? Pues la primera vez igual llegas todo sucio, sin la camisa bonita o algo así, ¿no? Y pues no te hace caso. Ese es tu valor inicial. ¿Qué es lo que haces? Pues la siguiente vez pues ya te bañas por lo menos y te pones perfume o demás. Y ya como quiera por lo menos te dice que no, pero pues ya no, por lo menos no te hizo el fuchino. En la tercera pues ya vas con un ramo de flores y así. O sea, en cada uno vas repitiendo el proceso de que le invitas a bailar o a salir. Y en cada uno, igual, tarde o temprano, te va a decir que sí. Y al final, de nuevo, lo que les decía, la última parte del proceso es que ya te dijo que sí, ya andas con él o con ella. Y puede ser que tengas tres posibilidades. Uno, que encuentres la solución que tú buscabas, o sea, que realmente sea así maravilloso, maravillosa y todo ese cuento y se cumplió tus expectativas. Paso número dos. No es exactamente lo que buscabas. Ya cuando la viste de cerquitas y ya cuando la trataste, pues así como que, uy. Bueno, dices, no, pues sí, como que medio cosas no me gustaron, pero lo demás sí. Ok, entonces es una solución deseable. Y por último, pues ya no te quedó de otra porque ya no había parejas cuando terminó el proceso y pues, y lo mismo es la carrera. La carrera es al final que terminen los 9 semestres puedes decir, híjole, esto era lo que yo quería realmente, estoy feliz, soy un egresado contento. Qué bueno, ojalá que lo logremos.
Parte número 2, pues terminas más o menos, ¿no? O sea, dices, ay, pues si hubiera llevado otras cosas y no métodos numéricos, pues ya ni modo, ¿no? Pero al final me gustó la carrera. O sea, no es el ideal, hubo materias que no me gustaron, pero estadística no me gustó, digo, porque yo la doy. O matemáticas discretas, pero pues al final estuvo aceptable, estuvo deseable. O sea, sí era lo que quería, no completamente, pero estuvo bien. Y el último, aceptable, terminaste, pues ya, terminaste, ya. Igual ejerces, igual no ejerces, o sea, pero ya. Entonces lo mismo sucede con las soluciones. Podemos tener soluciones que sean exactas, es decir, exactamente te da el valor de la raíz. Te da cercana, lo cual también tiene dentro de una tolerancia, pues es deseable. Y por último, lo aceptable, ¿no? De que no es la solución y tiene un error un poquito más grande, pero todavía puedes ser manejable. Los valores iniciales, ya para acabar esa parte, ¿cómo los escoges? En los procesos de admisión, bueno, ya ven que en México tenemos un estándar, los Exani, que vienen del Coneval. ¿Es Coneval? No, no es Coneval. Bueno, Ceneval, perdón, que es un instituto que se encarga precisamente de hacer exámenes. Entonces nosotros tenemos un estándar que define un valor inicial. En el caso del problema que tengan, depende mucho de las consideraciones. Por ejemplo, yo estoy sacando una función que es una temperatura. Entonces, mi valor inicial puede ser la temperatura ambiente. Me salgo al, a la, a la, afuera y veo, me salgo afuera. Bueno, no, perdón. Salgo y salgo con un termómetro y checo cuál es la temperatura. Y ese es mi valor inicial. Si yo tengo un metal que tenemos que mezclar, hacer una aleación, pues el valor que me llegue el metal inicialmente, pues ese es mi valor inicial. Muchos problemas que se aplican en esto también tienen que ver con la física. Entonces, recordemos que los problemas de este tipo no los tienes que resolver tú solo. O sea, muchas veces va a haber gente contigo, físicos, matemáticos, economistas, etcétera. Entonces, ellos te van a decir, pues inicialmente búscale por aquí, por ahí debe de andar la solución que andamos buscando, ¿sí? Y es muy interesante porque dices, a partir de, o sea, muchas veces ustedes nos pueden decir, ¿no? De que, ay, pues, si yo quiero ser ingeniero y no me gustan las matemáticas que tiene, no puedo aprender. Y es cierto, ¿eh? Es cierto, es cierto, es cierto. Normalmente les decimos eso porque pues van a batallar más como valor inicial, pero de que puede ser posible, ¿eh? O sea, teníamos un alumno en la maestría que era ingeniero mecánico, la maestría en computación. O sea, era ingeniero mecánico, entró a la maestría en computación y el chavo es bastante brillante. Entonces terminó muy bien la maestría, o sea, a pesar de que no sabía muchas cosas, las fue aprendiendo en el camino y terminó muy bien, o sea, porque el chavo era muy capaz, aunque su valor inicial no era el adecuado. Y eso podría llegar a sucederles, que el valor inicial en todo esto no es el adecuado, pero al final, pues resultó, ¿no? O sea, igual resultó el correcto, ¿no? Y a veces nos pasa muchas veces en la vida ese tipo de cosas. A veces tu valor inicial no es el más adecuado, pero si tienes la capacidad, pues lo puedes hacer y puede darle. Ok, entonces vamos a ver el primer método. El primer método, se me fue esta cosa. El primer método, es el método de bisección. Este, no sé si en programación empezaron a ver un poquito acerca de esto. Normalmente en programación hay un método que se llama el método de búsqueda binaria, que perdón, el método de búsqueda binaria se basa en un concepto muy básico. Es un método que es cerrado
Y lo primero que te dice es que dentro de un intervalo, que son, por eso también le llaman a veces métodos de intervalo, tú vas a buscar una posible raíz, una posible solución. Y es algo muy sencillo. Te dice, a ver, nosotros sabemos de estadística que el valor de la mediana, es decir, el punto que está en medio, te define, o sea, si digo, a ver, imaginemos que tengo las edades de todos sus grupos y digo, la mediana anda por 20 años con 3 meses. Esa es la mediana. Entonces significa que la mitad de las personas tienen menos de esa edad, menos o igual que esa edad, y la otra mitad de las personas tienen menos o igual que esa edad. Entonces, si buscara, y digo, a ver, ando buscando el que tenga la edad que tiene 23. Ah, pues no lo busco en la primera mitad, porque mi mediana es 21.3, creo que dije. Entonces, 23 está por encima de. Entonces, en lugar de buscar en la primera mitad, busco en la segunda mitad. Es muy parecido al concepto que teníamos nosotros, recuerdan en la primaria, cuando llegábamos a la fila y nos formábamos. En mi caso decíamos, a ver, no recuerdo bien en la primaria, pero por lo menos en la secundaria sí recuerdo, que decía, a ver, yo tengo que estar en la mitad de los más altos. No era el más alto, obvio, tengo amigos que son más altos, pero de alguna manera tampoco estoy entre los más bajos. Entonces, el conjunto lo divides a la mitad y dices, ¿en qué mitad debe de estar? ¿A la izquierda o a la derecha? Si tú eras de los altos, decías, ah, pues estabas en la de la derecha, ¿no? O sea, y si al revés era de los bajitos, pues no hay problema, te vas a la izquierda. Aquí el primer cosa que tenemos que tener, ¿qué es lo que se busca? Hallar los ceros de una función, una raíz, ¿sí? Hay dos teoremas que nos apoyan para que este método funcione. Los teoremas son el método de Bolzano y el método de valor intermedio. Recordemos lo que veíamos para los de sistemas en matemáticas discretas, lo que son los teoremas, que son verdades que se han demostrado, ¿sí? Estos dos teoremas, el primer teorema, que es el de Bolzano, perdón. El teorema de Bolzano dice así: si sea f definido en un intervalo de a y b, que es un subconjunto de los números reales, definido en una función donde el dominio es un subconjunto de los números reales y que da como resultado un valor de r, es una función continua, ¿sí? Es decir, siempre hay valores para la función dentro de ese intervalo a y b, tal que al multiplicar el valor de la función en el primer elemento por el valor de la función en el segundo elemento, debe de ser menor que 0. Es decir, que tienen signo diferente en A y en B. La función, no A y B. A y B los dos pueden ser positivos o los dos pueden ser negativos. Eso no tiene nada que ver. Lo que importa es cuánto vale la función en esos puntos. Dice, si esto se da, entonces existe un valor C que pertenece a rango A y B, tales que la función en ese punto, en el punto C, es igual a 0. ¿Sí? En pocas palabras, es dentro de un rango donde de un lado de la función es de un signo, positivo o negativo, y del otro lado es del signo contrario. Entonces asumimos que la función cambia de signo, lo cual es lógico porque veámoslo como una recta numérica. En una recta numérica sabemos que hay un cero si de un lado hay valores negativos y del otro lado hay valores positivos. Si hay puros valores positivos, o sea, tengo un rango y son positivos por todos lados o negativos por todos lados, entonces no hay ceros porque bueno, o no sabe si hay ceros. Puede haber algún cero, pero no está seguro. Entonces el teorema de Bolzano nos asegura que si la función es continua, entonces vamos a encontrar un cero.
el otro teorema que nos dice que si la función que donde A y B es un subconjunto de los números reales, entonces el resultado que está dentro de los números reales, la función, es una función continua en ese rango A y B, tal que la función en A es menor que la función en B. Entonces tenemos que para cualquier K, tal que la función de A, K es un valor intermedio entre la función, entre el valor de la función de A y el valor de la función en B, existe un X de 0 que pertenece a el intervalo A y B, tal que la función definida en ese X de 0 es igual a K. Después de todo ese rollo, lo importante es de que ese tipo de teoremas nos dicen que si la función es continua y si nosotros tenemos valores intermedios, o sea, valores de la función cambiantes, o sea, de signo contrario. A ver, vamos a verlo aquí. Ok, ahorita no. Ok, aquí podemos ver que A1, la función A1 y B1, los dos son positivos, lo pueden ver, porque están en el cuadrante del lado derecho de las X. A1 es positivo, B1 es positivo. Pero la función evaluada en A1, que es lo que ven aquí, si se fijan es positiva, porque está en la parte de arriba. La función evaluada en B1, la función, no B1, sino la función, es negativa, porque está en la parte de abajo. Entonces, lo que te dicen los teoremas es de que si encuentras dos valores, un A1 y un B1, tales que uno es positivo, como y el otro es negativo, entonces por fuerza, si la función es continua, dentro de este intervalo debe de existir un cero, lo cual tiene sentido porque significa que la función, por ejemplo, viene negativa y se convierte en positiva, entonces en algún punto se vuelve cero. O al revés, viene positiva y en algún punto empieza a bajar, bajar, hasta que llega al cero y se convierte después en positiva, en negativa. Entonces, este es el principio, ese es lo que define los valores iniciales del método de bisección. ¿Sí? Entonces, a partir de esos valores iniciales, sabemos que puedes encontrar un valor. ¿Qué pasa si no tienes esos métodos, esos valores iniciales? No funciona. ¿Sí? Y es lo mismo que va a pasar aquí, o sea, si ustedes no traen las bases, y las bases no nada más se refiere a qué conocimientos tienen, sino las habilidades. Para cursar o sea, por ejemplo, dices, no, pues quiero ganar 50,000 pesos en una empresa. Ok, para ganar eso necesitas saber 2, 3 idiomas, necesitas tener una maestría en administración de negocios de una buena escuela, de buenas escuelas. Necesitas, o sea, esos son tus valores iniciales. Si no los tienes, o al revés, eres buenísimo aunque no vayas a la escuela. Pues sí, también puede ser, ¿sí? O sea, sí se van a encontrar ese tipo de cosas, ¿eh? Sí van a encontrar que hay gente que incluso ni siquiera fue a la escuela, pero tienen una gran capacidad. Entonces, claro, aclarando, porque también eso sucede. Digo, yo conocí un caso es anecdótico. Un compañero mío era muy bueno, era bastante inteligente, pero era bastante rebelde con la escuela, o sea, de plano la escuela nunca se le dio. Fue a trabajar a una empresa, trabajaba muy bien, pero nunca llegó a ser jefe, no, y no podía, porque precisamente como nunca terminó una escuela, pues no, o sea, tampoco ganaba mal, pero pudo haber ganado mucho más, había gente menos capaz que él, ganando mucho más, pero él simplemente porque no terminó la escuela. Entonces, bueno, eh, nosotros sabemos que cuando queremos resolver una ecuación, cuando queremos buscar una raíz, pues podemos hacerla por los métodos de álgebra tradicionales. Una cuadrática pues es muy sencilla, ¿no? Como en este ejemplo, que tenemos x cuadrada más 2x, despejamos y sabemos que las dos raíces, una es 0, que es la trivial, y una menos 2. Eso es fácil cuando tenemos una cuadrática. Pero ¿qué sucede cuando tenemos funciones así más divertidas?
Bueno, creo que sobre todo los alumnos que iban conmigo recuerdan mi sentido del humor acerca de lo divertido en matemáticas o en ciencia. ¿Qué pasa cuando tienes una función e a la menos x menos el logaritmo natural de x? Despejarla no está tan sencillo, no es trivial. Entonces, cuando tienes funciones tan complejas, o imagínate, tienes una función de grado 8, entonces despejar de grado 8 pues no está tan sencillo. Raíz octava y ese tipo de cosas, pues no. Entonces se aplica bisección. Y de nuevo, ¿cuál es la estrategia de bisección? Como les dije, divide. Divide en dos, en dos, en dos, en dos. Y y a partir de eso que vas dividiendo, sabes en qué conjunto, o sea, como vas dividiendo, vas particionando. O sea, tu conjunto original lo divides en dos partes. Y entonces tu problema es decidir si la raíz está del lado izquierdo o del lado derecho. Ya cuando encuentras, dices, a ver, está del lado derecho. Ok. De nuevo, vuelves a repetir el proceso, es decir, partes en dos ese conjunto y vuelves a tomar la misma decisión. ¿De qué lado está la raíz? Y el proceso se repite y se repite y se repite hasta que obviamente el conjunto es tan pequeño que obviamente ahí tiene que estar la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Primero, escójase los valores iniciales. ¿Sí? XL y XU de tal forma que la función cambie de signo. ¿Cómo se sabe que cambia de signo? Multiplicando la función evaluada en esos dos lados. ¿Sí? Recordemos, signos iguales te da positivo, signos diferentes te da negativo. ¿Sí? Digo, nuestras queridas reglas de signos. Entonces, la aproximación es un promedio. Das el promedio de los valores iniciales y te da la mitad. Perdón. Sería como una mediana más que todo, más que un promedio, sería una mediana. Entonces, la mitad, evalúas, buscas, el valor que ando buscando está a la mitad. Si está a la mitad, ya le hiciste, o sea, realmente le atinaste. Está a la mitad del conjunto, lo cual es muy raro, pero bueno. Ahora, no está a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tienes que decidir si está del lado derecho o del lado izquierdo. No sé si les ha ocurrido, digo, a mí me ha ocurrido bastante. Llegas a una calle y te dicen, ah, pues la tienda está en Zaragoza. Qué padre. Y llegas a Zaragoza y dices, a ver, si llegas a la mitad de Zaragoza, tu problema está decidir si la tienda está del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, normalmente te tendrían que decir, está del lado que va para Catedral. Ah, ok. Entonces ya sabes para qué rumbo llevar. O al revés, te dice, va como para el Jardín de la Merced, ay, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es como para el principio de Zaragoza, o sea, vas para la Merced o si no vas para la Catedral. Entonces, de alguna manera eso te indica para qué de los dos lados tienes que voltear. Si la raíz no está a la mitad, entonces lo que te dice es, multiplicas el valor x de r es la mitad del conjunto. Si multiplicas fx, f evaluada en x de L por fx evaluada de R, entonces la raíz se encuentra dentro del primer intervalo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere de que si el signo de la mitad es igual del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, como se ve, sí, sería del lado izquierdo. Si los dos son de diferente signo, significa que la función cambia en el intervalo del lado izquierdo. Ahora, si la función a la mitad cambia de signo con respecto al límite del lado derecho, entonces la raíz está del lado derecho. Gráficamente, ¿cómo lo vemos esto? De nuevo, regresamos al dibujito, a la gráfica. Si lo vemos así, lo vemos de la siguiente manera, miren. Yo tengo imaginemos que
estos son mis valores iniciales, A1 y B1. Y sacamos la mitad entre los dos. Aquí podríamos decir que puede ser la casualidad que el punto rojo es la mitad. Entonces, si fue eso, significa que el primer intento lo lograste. Pero imaginemos que no es la mitad. Imaginemos que la mitad entre estos dos es A3. A3, si lo multiplicas por el valor de A3, o sea, F evaluada en A3, por F evaluada en A1, si nos damos cuenta, la función de este lado y de este lado, las dos son positivas. Entonces, de este lado, acá, desde FA1 hasta FA3, todos son positivos. Entonces, la raíz no puede estar ahí. Ahora, al contrario, si lo multiplico con este lado, es decir, F evaluada en A3, lo multiplico por F evaluada en B1, la función de este lado es positiva y de este lado la función es negativa. Cuando son de diferentes signos, significa que entonces la función debe de estar dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hace? De este lado, el lado izquierdo, ya no busco. Como yo les estaba explicando. Si se supone que yo me siento alto, entonces no busco del lado izquierdo, de la fila, ¿no? Porque son los más chaparritos. Entonces me busco del lado derecho, porque supongo que son los más altos. Aquí no se supone. Aquí es, si la función de este lado son puros positivos, entonces ya no busco. Entonces busco de este lado donde hay positivos y negativos. Entonces, a partir de eso, voy a repetir. ¿Hasta cuándo voy a repetir? Pues voy a repetir hasta que la función a la mitad me llegue y realmente encuentre que la función ya es cero. Significa que ya no es positiva ni negativa. Como la función ya no es negativa ni positiva, entonces ya llegué a mi raíz y termina el programa. ¿Sí? Entonces termina el programa y ya encontraste lo que andas buscando. Y pues es lo mismo que pasa con ustedes. En teoría, cuando terminen después de 9 o 12 semestres, ya encontraríamos a los ingenieros que queríamos generar. ¿Sí? Y esperamos que sí sea. Sí,